Usted y yo no podíamos pagar. Y esa es una alegría que siempre hay dentro de mi corazón y me imagino que también al suyo. En esta hermosa hora, amados hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando acerca de la sanidad divina. El versículo 5, amados hermanos, al final dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor. La sanidad de la cual en sí está hablando este verso, primeramente, amados hermanos, se refiere a la sanidad del alma. ¿Por qué? Porque nosotros, amados hermanos, estábamos enfermos de una enfermedad que no puede tratarlo la ciencia. ¿Sabe cómo se llama esa enfermedad? Se llama el pecado. Y nadie, amados hermanos, podía ni tan siquiera darnos algo para poderlo medio detener. No había nada. Pero la Biblia dice: por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados. Amén. Qué lindo y qué maravilloso es, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, mientras estaba meditando en esa palabra, y justo cuando vine, amados hermanos, a la iglesia o a este templo, mientras me arrodillé, amados hermanos, venía una palabra a mi corazón. Y el Señor ponía esta palabra en mi corazón y se la voy a compartir. Y es esa palabra, amados hermanos, que el Señor me ponía en mi corazón y me decía: dentro de mi pueblo hay muchos enfermos y otros con síntomas de enfermarse. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay muchos enfermos. Porque hay, amados hermanos que han dejado la oración, han dejado el ayuno, han dejado esa búsqueda. Algunos ya ni se acuerdan de orar, están enfermos. Pero hay otros que comienzan con esos síntomas. ¿Y cuáles son? Que de repente, voy a poner un ejemplo sencillo. Tal vez antes orabas 1 hora y ahora vienes orando 15 minutos, 20 minutos. Son síntomas de enfermarse. ¿Por qué? Porque cuando uno, amados hermanos, deja la comunión con Dios, ahí entra el pecado. Pero en esta noche, mientras yo estaba ahí, el Señor me ponía esta palabra en mi corazón y me volví y repetí este verso: pero diles que por mis llagas yo puedo sanarlo. Yo no sé cuándo quieren recibir esa sanidad del Señor. Bendito es su nombre. Amados hermanos, esa es la importancia o el número 1, amados hermanos, del propósito de Dios por el cual venir a esta tierra y por el cual nosotros hemos recibido esa sanidad. Es la sanidad del alma, la sanidad, amados hermanos, al pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el ministerio de Jesús, quiero que me preste atención, el ministerio de Jesús estuvo enfocado en 3, amados hermanos, áreas fundamentales. Número 1, la enseñanza. Él, cuando anduvo en esta tierra, Él enseñaba la palabra. Número 2, Él predicaba la palabra. Y en estos 2 términos, amados hermanos, se refiere para un arrepentimiento, que es el problema del pecado. Y número 3, Él también, amados hermanos, predicaba acerca de las bendiciones de Dios, que es la vida y la sanidad en nuestro cuerpo. Y de ese es el tema que vamos a estar hablando. Quise primero decirle a usted que el número 1 es la sanidad del alma, ¿verdad? Es la sanidad que Dios trajo, ¿verdad?, a nuestro pecado. Pero ese no es el tema en sí, sino que ahora vamos a estar hablando del tema acerca de la sanidad divina de nuestro cuerpo. Amados hermanos, el origen. Vamos a ir, gloria sea el nombre del Señor, al origen de la enfermedad. ¿Cómo fue que apareció la enfermedad? Amados hermanos, la enfermedad vino a causa del pecado. Antes, amados hermanos, que nosotros, o cuando estaba Adán y Eva, cuando no habían pecado, eran inmunes al pecado. Eran inmunes al pecado y a la enfermedad, ¿verdad? No se enfermaban. Pero desde que entró el pecado, el hombre comenzó, amados hermanos, a enfermarse. Y usted me dirá: hermano, ¿y cómo hace para comprobarlo? Vamos a ir a Génesis 2:17. Bendito sea el nombre del Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. En Génesis, amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor, 2:17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí entró la muerte y ahí entró el pecado. Yo creo que me están entendiendo, ¿verdad? Amén. Y también, amados hermanos, en Romanos capítulo 5 y su versículo 12 dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, amados hermanos, eso es lo que yo les estaba diciendo, que el origen, amados hermanos, de la enfermedad fue cuando el hombre pecó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, amados hermanos, quiero que me preste atención, porque también la enfermedad no simplemente, amados hermanos, porque es obra de Satanás, ¿verdad? Porque Satanás engañó, amados hermanos, en el huerto a Adán y Eva, y por eso vino el pecado, entró la enfermedad. Pero no todo el tiempo es obra de Satanás, ¿verdad? Muchas veces nos enfermamos por nuestro propio descuido también, ¿verdad? Por el descuido, amados hermanos, de nuestra higiene, por nuestra alimentación, o tal vez por el exceso de trabajo. Por el exceso de trabajo, ¿verdad, hermanos? Lo que a muchos nos ha afectado. Trabajamos tanto y tanto, y hasta nos enfermamos, y por eso es que cuando venimos a la casa de Dios ni tan siquiera queremos alabar a Dios. Aleluya. O si no, amados hermanos, muchas veces pasa este caso también, que había, amados hermanos, cierta persona que vino acá a Estados Unidos y comenzó a trabajar, y la ambición de tener tanto dinero que ni comía, hermano. Cuando llegó a su país a los 3 meses se murió. ¿Y de qué le sirvió todo el dinero? ¿Verdad? Porque muchas veces eso es lo que pasa en el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, ese fue el punto número 1. Y el punto número 2, los propósitos de la sanidad. Amados hermanos, el propósito de la sanidad, amados hermanos, es número 1, glorificar el nombre de Dios. Vamos a leer Juan 9:3. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, bendito Dios, aleluya. Vamos a leer desde el verso 1, Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que este pecó, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. O sea, para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, muchos, cuando Jesús andaba en esta tierra, muchos no creían en él. Pero cuando él obraba milagros, cuando él obraba sanidades, dice la palabra del Señor que la gente se asombraba, y muchos, dice, comenzaban a glorificar el nombre del Señor. Eso es lo lindo y eso es lo maravilloso que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. ¿Y cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos sido testigos del poder de Dios? En más de alguna ocasión el Señor nos ha sanado, ¿sí o no? O tal vez, no nosotros, pero tal vez en nuestros hijos, nuestra familia. Y hemos, amados hermanos, visto el poder de Dios. Hemos visto, amados hermanos, cómo Dios en su misericordia se ha extendido para nosotros, y ha llegado muchas veces la sanidad a nuestra vida. Bendito Dios. Número 2, amados hermanos, es confirmar la autoridad de la palabra. Mateo 8:16, bendito sea el nombre del Señor. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, escúcheme, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Solo con qué? Con decir la palabra, ¿verdad? O sea, él confirma la palabra del Señor. Mientras él la decía, los enfermos eran sanos. Yo sé que tal vez hay muchas inquietudes en ustedes, tal vez muchas preguntas, tal vez me comienzan a preguntarse ustedes: bueno, pero ¿y por qué Dios no me sana a mí? Pero vamos para ahí, hermanos, paciencia. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, entonces, convencer, punto número 3, convencer a los incrédulos del poder de Dios. Amados hermanos, y eso también lo podemos leer en Mateo 4:23.
Pero hay otro, amados, de los propósitos de la sanidad, amados hermanos, gloria a Dios. Y este es el que más me gusta. Y ese está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, amado hermano, aquí hay algo bien poderoso. Porque no solamente se refiere a lo físico, sino también a lo espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo, amados hermanos, trajo la muerte, pero Cristo trajo la vida. Amados hermanos, el diablo trajo la enfermedad, pero Cristo trajo la sanidad. Bendito sea su nombre. Los dos elementos, una de las dos armas poderosas que el diablo usa es, amados hermanos, para hacer pedazos al ser humano, es la enfermedad y el pecado. Pero Dios le tiene remedio también a eso. ¿Por qué? Porque, como le acabo de decir, a la enfermedad le trajo sanidad y al pecado le trajo perdón. ¿Por cuál? Por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. O sea, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Me están entendiendo, hermanos? Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor. También quiero en este punto número 2 de los propósitos de la sanidad, quiero añadir algo más. Y es, amados hermanos, 4 maneras reveladas en la palabra del Señor acerca de la sanidad. Acerca, amados hermanos, del propósito de Dios y de la misericordia de Dios para sanar a su pueblo. Número 1, lo encontramos en Éxodo capítulo 15, verso 26. Dice la palabra del Señor: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, escuche bien, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya, mire qué grande es el amor de Dios, hermano. ¿Cuántos creen que Jehová es nuestro sanador? ¿Cuántos creen que Dios, amados hermanos, es el médico por excelencia? Por Amén. Sus llagas hemos sido curados. Amén. Que no se le olvide, por sus llagas hemos sido curados. O sea, lo que ahora, amados hermanos, estamos tratando de darle los versículos es lo que Él conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Él, amados hermanos, los beneficios. Él sufrió tanto, amados hermanos. Usted se ha puesto a imaginar el trayecto que Jesús caminó hacia el Gólgota. Usted alguna vez se ha puesto a pensar y ha pensado, se ha detenido pensando punto por punto, cuando Él había pegado los 5 pasos con aquella pesada cruz, o cuando lo amarraron, amados hermanos, para pegarle en su espalda. Nos hemos puesto muchas veces a meditar en eso. Él sufrió tanto. Y ahora nosotros podemos gozar de esos beneficios. Y muchas veces nosotros ni queremos alabar a Dios. Imagínense. Pero que el Señor nos ayude. Amén. Amados hermanos, ahora vamos a ir al ministerio de Jesús. Número 1, ¿verdad? Dios prometió salud y sanidad para su pueblo. Eso es lo que leímos en Éxodo capítulo 15, verso 26. Ahora, el ministerio de Jesús. Vamos a ir a Lucas 4, 18. Bendito Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, primero empieza, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y también a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuándo es? ¿Usted cree que todavía estamos en el año agradable del Señor? Todavía estamos en el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque Él sigue sanando, porque Él sigue salvando, Él sigue libertando y Él sigue haciendo maravillas, amados hermanos. Todavía estamos en el año agradable del Señor. Ya cuando Cristo venga a traer a su pueblo, se terminó el año agradable. Pero ahora todavía está activo. Amén. Bendito Dios. Ahora la provisión de Dios, la provisión de la expiación de Cristo. Con la muerte de Cristo fue perfecto y suficiente para redimir a la persona, espíritu,
alma y cuerpo. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Por las llagas de Cristo. Vamos a ir a Salmo 103. Bendito Dios, Salmo 103 y su versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. O sea, Jesús, amados hermanos, en la cruz del Calvario conquistó, amados hermanos, el perdón para nuestros pecados y a la misma vez sanidad para nuestro cuerpo. Y es una bendición, amados hermanos, lo que nosotros tenemos. Ninguna religión goza de esta bendición que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque los budistas, ¿verdad?, adoran a Buda y otros que adoran a tanta cosa, ¿verdad? Ellos murieron y están en un lugar de tormento. ¿Y cómo les va a escuchar allá? Si aquel lo que quiere es salir de ese lugar y aquel loco clamándole de acá. Pero a nosotros, al Cristo que nosotros clamamos, al que buscamos y al que adoramos, es cierto que murió, pero la Biblia dice que al tercer día se levantó con poder y gloria, dándonos vida. La Biblia dice que si Él vive, nosotros también viviremos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el ministerio actual de la iglesia. Amados hermanos, quiero decirle algo. Número uno, Dios dio la palabra, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, Él siguió sanando. Y después, amados hermanos, de que Cristo murió y resucitó, amados hermanos, Él dejó también a un pueblo para que siguiera haciendo la obra que Él, amados hermanos, venía haciendo, ¿verdad? En Lucas capítulo 9, verso 1, nos damos cuenta que ahí seleccionó y mandó a los 12 y les dijo que fueran a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Y también, amados hermanos, en Lucas capítulo 10, verso 1, yo no sé si se acuerdan que habían 70 más que estaban con Jesús. Y a esos 70 Dios les dio la misma autoridad también para poder ir, amados hermanos, y predicar la palabra y poder sanar a los enfermos y poder, amados hermanos, echar fuera a los demonios. Pero también en Hechos capítulo 3 y verso 1, después del Pentecostés, amados hermanos, Dios derramó su espíritu sobre la iglesia y nos dijo, amados hermanos, que fuéramos nosotros también a continuar la obra del Señor. ¿Cómo? Predicando la palabra, amados hermanos, orando por los enfermos y se iban a sanar y también echando fuera los demonios. El problema, amados hermanos, de hoy en día es que la iglesia ha dejado, amados hermanos, ha perdido la visión por la cual, amados hermanos, está en esta tierra. Y ahora, amados hermanos, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor dice, vayan y prediquen la palabra, ¿verdad? Pero ahora estamos tan acomodados que ahora como que hemos cambiado esa palabra de vayan, ahora quieren que vengan. No, y la palabra dice, vayan. Amén. Nosotros no, que vengan. No sé si me están entendiendo. Aleluya. Pero la palabra del Señor dice, vayan, prediquen, oren. Y Dios va a comenzar a glorificarse. Yo no sé si me están entendiendo, pero al final me dejan saber si no me entendieron. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver, amados hermanos, principios bíblicos para alcanzar la sanidad divina. Y aquí como que ya nos va a ir interesando más, ¿verdad? Porque viene la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no me sana? Bueno, vamos a ver principios, amados hermanos, para alcanzar la sanidad divina. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 6. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 11 y verso 6. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí pues dice la palabra del Señor, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, número uno, amados hermanos, para nosotros decirle, Señor, ten misericordia de mi vida, sáname, Señor. Número uno, tenemos que tener fe. El problema es que muchas veces pedimos, pero no tenemos fe. Le decimos, Señor, sáname. Pero estamos pensando, muchos están pensando hasta ir a ver a aquel que lee las cartas para ver qué le dice. No, tenemos que tener la confianza puesta en Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos la confianza puesta en Jesús? Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Ahora, amados hermanos, principio bíblico para alcanzar la sanidad. Recuerde que estamos en este punto.
principios bíblicos para alcanzar la sanidad. También, amados hermanos, en Santiago capítulo 5 y su versículo 14, también, amados hermanos, nos da una clave, amados hermanos, cómo nosotros podemos alcanzar también la sanidad divina. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, ¿qué debemos de hacer cuando nosotros nos sentimos enfermos? Acercarnos, amados hermanos, al líder, ¿verdad? Acercarnos y decirle que ore por nosotros. Y el líder tiene que estar, hermanos, dispuesto, disponible ahí para orar también por nosotros, ¿verdad? Disponible ahí, con fe también. Porque imagínense que el líder vaya a orar y que no tenga fe, más luego se va a morir que está pidiendo oración. ¿Verdad? No, es con fe, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, también, amados hermanos, debemos de practicar, ¿verdad? Según lo que estaba leyendo aquí en este reglamento, dice, debemos de practicar la imposición de manos. Ahora les voy a decir algo. Amados hermanos, la Biblia dice en el libro de 1 Corintios 12:9 que el Señor ha dado dones a su iglesia. Amén. ¿Verdad? Ahí lo podemos leer, que Dios ha dado dones y entre esos dones está el don de sanidad. Y también, amados hermanos, en Marcos capítulo, vamos a leer Marcos 16, verso 18. Dice la palabra del Señor: tomarán en las manos serpientes y bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora yo le voy a decir algo, amados hermanos, porque hay que tener cuidado con esto, la imposición de manos, ¿verdad? Porque hay quienes que quieren poner manos y nunca ora, sino que ha estado viendo novela, viendo no sé ni qué tanta cosa, y no ha orado. Entonces, ¿qué le va a transmitir al que le puso la mano? Lo que él estuvo haciendo antes. Amén. Entonces, amados hermanos, para imponer las manos debe de ser una persona, amados hermanos, de oración. Alguien que se esté consagrando para el Señor. ¿Para qué? Para que Dios, amados hermanos, en su misericordia mueva su mano y se sane el enfermo. Ahora yo le voy a decir algo. Muchas veces, amados hermanos, dentro de la iglesia no ocurren, amados hermanos, sanidades porque nosotros las estamos deteniendo. Yo no sé si a usted en más de alguna ocasión, mientras está el culto, mientras están los coros, o no sé en qué momento, usted ha sentido el deseo de poder ir a orar por alguien y ponerle mano a ese hermano o a esa hermana, y no lo ha hecho. Pero tal vez, amados hermanos, Dios quería glorificarse en esa persona. Tal vez Dios quería usarle a usted para poder sanar a ese hermano. Pero como nosotros no lo hacemos, entonces Dios, ¿cómo? Amados hermanos, debemos de, amados hermanos, seguir los principios que están en la palabra de Dios para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Gloria a Dios. Porque muchas veces viene el Espíritu Santo y te hace sentir, ve, ponle mano. Y no, Señor, porque es que ¿qué va a decir fulana? ¿Y qué importa lo que diga fulano o el que está a tu lado? Asegúrate que es Dios que te está mandando y ve. Y vamos a ver, a comenzar a ver la mano de Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando Moisés estaba, más o menos, frente al mar, estaba orando, y hay muchos que dicen, Señor, úsame en sanidad, Señor, úsame, pero nunca actúa. Cuando Moisés estaba frente al mar, estaba orando y quería que se partiera solo así. Pero ¿qué le dijo Dios? Le dijo, usa la vara que tienes en tu mano. ¿Por qué tanto estás clamando? Él le dijo, no solamente basta la oración, sino actuar también. Aleluya. Las dos cosas van de la mano. Orando y actuando. Orando y actuando. Usted, amados hermanos, ora al Señor. Usted vive en santidad para el Señor. Y de repente Dios viene y le hace sentir, hágalo. Pero ya le dije, tiene que asegurarse que usted esté viviendo una vida, amados hermanos, de oración. Aleluya. Porque si no, imagínese qué le va a transmitir al hermano. Tal vez el hermano estaba ahí con todo alabando a Dios y con ese fuego encendido, como decimos, cuando usted le iba a poner la mano como no ha orado, lo va a apagar de una vez. Aleluya. Lo va a apagar. Y el más tal vez está más enfermo, va a salir. No, debemos, amados hermanos, conforme a la palabra de Dios. Estos hombres que Dios mandó a poner, amados hermanos, la mano sobre los enfermos y que fueran sanos, no crea que esos hombres andaban pensando en no sé en qué cosa. No, estaban, amados hermanos,
disponible buscando la presencia del Señor. Así como ese que tiene a la par. Igualito, buscando la presencia de Dios. Por fe voy a hablar. Amados hermanos, ahora que ya vimos los principios bíblicos para alcanzar la sanidad, ¿verdad? Muchas veces eso nosotros no lo hacemos muchas veces. Yo no sé si más de alguno se sintió identificado, ¿verdad? Que el Señor le ha instado de ir a orar por algo, pero rápido dice, no, y hace duro el corazón. Entonces, ¿cómo va a fluir los dones del Espíritu? Entonces, ¿cómo usted se va a dar cuenta que tiene el don de sanidad? Porque Dios ha dado dones a su iglesia. Amén. Pero si nosotros no lo practicamos, imagínense, vamos a seguir igual siempre. Pero el Señor nos está hablando en esta hora. ¿Para qué? Para que nosotros, las bendiciones de Dios están en la palabra. Él las envía, pero nosotros tenemos que leer la palabra del Señor para ver cuál es el siguiente paso a dar, ¿verdad? Ahora vamos a ver los obstáculos para la sanidad. Y aquí viene lo importante, lo que tal vez la pregunta de muchos, ¿verdad? ¿Por qué obstáculo para la sanidad? O sea, ¿por qué Dios no me sana? ¿Verdad? Ese es el otro punto, bendito Dios. Ahora vamos a ir a Santiago capítulo 5, verso 16. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago capítulo 5, verso 15, vamos a leer. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Mire, yo quiero que me preste atención, ¿verdad? Para que pueda entender este punto. En muchas ocasiones nosotros le pedimos a Dios que nos sane, pero Dios no lo hace porque muchas veces hay pecado oculto en nuestra vida, ¿verdad? Por eso es que puede orar el hermano, puede orar aquel, y pueden orar no sé cuánto, y esa persona no recibe sanidad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pecado oculto en la persona. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado, ¿qué dice el verso que hemos leído? Dice que Dios sanará al enfermo, y los pecados, le serán perdonados. O sea, pero ¿qué pasa si esa persona muere así en pecado? Pero mientras estamos en esta tierra de los vivientes, tenemos esperanza de alcanzar la misericordia del Señor. Ese es el paso número 1, ¿verdad? Que muchas veces no confesamos nuestros pecados, pero sí queremos. No sé si usted en alguna ocasión se ha topado con alguien que le diga, mire, ore por mí, y uno le dice, pero ya se entregó a Cristo. No, ¿verdad? O sea, quieren los beneficios, pero no quiere arrepentirse. Amén. Así no trabaja Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, amados hermanos, en muchas ocasiones Dios, amado, cuando Jesús andaba aquí en la tierra, lo primero que le decía es, tu fe te ha salvado. Y aquellos se quedaban, bueno, en una ocasión se comenzaron a preguntar, bueno, ¿y cómo es que le perdonó los pecados y no los sanó? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Para que vean que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados y para sanar al enfermo. ¿Qué le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 13, verso 11. Bendito sea el nombre del Señor. Y amados hermanos, amados hermanos, también ¿por qué? Recuerden que estamos ahora en el punto ¿por qué Dios no nos sana? Obstáculos para la sanidad. El número 2 es opresión o esclavitud demoníaca. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, verso 11. Dice, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Amados hermanos, hay enfermedades, amados hermanos, que son provocadas por espíritus, amén, por demonios. Hay enfermedades que son tipo, amados hermanos, no son como naturales, si se puede decir, sino que el diablo muchas veces tiene oprimido a esa vida. Y si solamente nosotros llegamos a orar y solamente oramos, Señor, sánalo, sánalo,
no va a pasar nada. Por eso, amados hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento. Porque muchas veces viene alguien enfermo y Señor, ten misericordia. No, y ahí lo que hay que hacer es que confiese a Jesucristo, número 1. Y número 2, orar por liberación. Y ahí va a ser libre esa persona. O sea, amados hermanos, hay varios tipos de enfermedades. Yo no sé si me estoy dando a entender. Amén. ¿Verdad? Bendito Dios, como el caso que hemos leído. Esta mujer encorvada, ¿cuántas veces había ido a la sinagoga? Imagínense que tenía 18 años. 18 años de estar así. Iba a la sinagoga, ¿verdad? Y salía igual. Entraba y salía igual. Pero un día pasó algo. Un día, amados hermanos, el predicador de esa noche era Jesús de Nazaret. Y cuando Él está en medio de un pueblo, algo tiene que pasar. Amados hermanos, algo tiene que pasar cuando Él está en medio de nosotros. Por eso, amados hermanos, nunca debemos de hacer algo que entristezca al Espíritu Santo y que se vaya de acá. Sino que debemos de actuar día con día a modo de decirle, Señor, esto que estamos haciendo queremos agradarte. A modo de tenerlo contento, ¿para qué? Para que Él esté con nosotros y recibir las bendiciones que, amados hermanos, se obtiene al tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ir, amados hermanos, a Marcos capítulo 11 y su versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, este punto, amados hermanos, es la ausencia de la fe por parte de los ancianos o los líderes para el pueblo. ¿Por qué no ocurre, amados hermanos, sanidades muchas veces dentro del pueblo? Porque no se ministra, amados hermanos, o no se llama al pueblo, amados hermanos, decir, hermano, ¿quién se siente enfermo? Vengan para acá, vamos a orar, ¿verdad? Y todos en comunión orando. Dios, ¿usted cree que Dios no se va a mover en misericordia? Amén. Yo recuerdo, amados hermanos, que en el tiempo atrás, ¿verdad? La iglesia de años atrás, yo recuerdo, hermanos, que constantemente, amados hermanos, el pastor, el líder, siempre, hermanos, quienes se sientan enfermos, vengan para acá. Y siempre había, y ocurrían sanidades, hermanos. Había milagros, ocurrían. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Que si cuando nos ponemos de acuerdo, dice que Él obrará conforme a nuestra fe, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Pero, amados hermanos, va pasando el tiempo y eso, amados hermanos, se ha ido perdiendo en el pueblo, ¿verdad? Ya no se llama, amados hermanos, los hermanos para orar. Ahora vamos a orar hasta cuando ya no pueden, cuando ya no vienen a la iglesia. Hasta ahí oramos, pero ¿cuántas veces vino enfermo él primero? ¿Cuántas veces vino el hermano, vino la hermana enfermo y era decir, era de llamarlo y orar por él? No, que muchas veces vamos hasta cuando ya no nos vemos a la iglesia. Bueno, y el hermano que ya no vino, la hermana que ya no vino a la iglesia, ya no se puede levantar de la cama muchas veces. Pero muchas veces vino apenas a la iglesia y no oramos por él. Aleluya. Eso es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Antes, amados hermanos, eso es lo que siempre, constantemente se hacía. Habían dos cosas que constantemente se hacían. Era, amados hermanos, llamar a las personas para orar por ellos, por sanidad. Y número dos, que todo aquel que no tenía el bautismo del Espíritu Santo lo llamaban para acá y oraban, ministraban el bautismo del Espíritu Santo. Porque eso también es bíblico. La Biblia dice que amados hermanos, que el apóstol Pablo llegó en una ocasión, ¿verdad? Y no me quiero desviar del tema, solo le estoy diciendo, de que llegó y dice que él le puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, amados hermanos, pero muchas veces estamos dejando atrás, amados hermanos, la palabra del Señor. Ahora, número 4, la incredulidad. Y eso es lo que, amados hermanos, está llena la iglesia muchas veces. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, verso 3. ¿Por qué, amados hermanos, no recibo mi sanidad? Por la incredulidad. Y yo creo que ese es uno de los puntos bien principales. Marcos capítulo 6, verso 3 dice, bendito sea el nombre del Señor.
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profetas y honras sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Imagínense, amados hermanos. O sea, ¿por qué Dios, amados hermanos, no obra sanidades muchas veces en medio de su pueblo? Por la incredulidad. Amén. La incredulidad, amados hermanos, porque de repente, le voy a poner un ejemplo, de repente llega un hermano ahí donde está usted sentado, está cantando, no sé, y de repente le pone mano y comienza: Señor, reprendo al diablo, y tal vez Dios sanarlo quería. Y nosotros actuamos mal: Señor, reprenda al diablo, decimos. Y Dios tal vez quiere obrar un milagro en nuestra vida. La incredulidad. ¿Por qué, amados hermanos, no se derrama el Espíritu Santo más fuerte en nuestra vida? Por la incredulidad. Amén. De repente vemos a un hermano danzando y rápido lo criticamos. Ese hermano en la carne está danzando. Decimos: para criticar somos buenos. Y si quieren que nosotros danzáramos, no, nunca hemos danzado. Al menos cuando se golpea en el trabajo, ahí sí tiene que danzar del golpe. Gloria a Dios. Sino que es conforme a la voluntad del Señor. La incredulidad. ¿Por qué Jesús no pudo hacer más milagros en su tierra? Por la incredulidad. No creían ni los hermanos. Imagínense, ni los hermanos creían en Jesús. Si ni en Jesús, amados hermanos, creían, imagínense que van a creer en usted, pues. Imagínense. Si ni en Jesús, amados hermanos, creían, menos va a creer que llegue alguien y le diga: hermano, mire, voy a orar por usted. ¿Por qué, amados hermanos? Por la incredulidad. Pero yo no sé, amados hermanos, pero yo en lo personal, amados hermanos, mientras estaba orando, yo le decía al Señor: Señor, que se vaya fuera la incredulidad del pueblo, ¿verdad? Porque yo no sé si usted, pero yo, amados hermanos, quiero ver la gloria de Dios en este lugar. Yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar. Si aquí en esta palabra dice, amados hermanos, que Jesús hacía milagros, que hacía sanidades, que había bautismos del Espíritu Santo, que predicaban con poder y con autoridad, y yo leo la Biblia y dice la Biblia que Dios sigue siendo el mismo de ayer, amados hermanos, de hoy y de siempre. Eso quiere decir que sigue activo. Lo que debemos de hacer nosotros es buscarle. Lo que debemos de hacer nosotros es buscar su presencia. Pero ¿cuántas veces hemos presentado un ayuno? Le voy a, amados hermanos, a hablar a los que tienen privilegio. ¿Cuántas veces cuando hemos tomado un privilegio hemos dicho no sé cuánto tiempo de oración y decir: Señor, que mientras yo esté cantando, Señor, que alguien reciba sanidad? Que mientras yo esté predicando, alguien reciba sanidad. Pues yo no sé cuál es la pasión que sentimos muchas veces nosotros. ¿Será que venimos con: Señor, mientras yo voy a estar predicando esta palabra, que ocurran milagros? Aleluya. Pero muchas veces, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros mismos andamos enfermos. Y entonces como que nos da envidia: ¿cómo es que es posible que Dios va a sanar a otro? La primera oración está: Señor, sáname, sáname, sáname. Nosotros sí queremos estar sanos, pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, grandes siervos de Dios, amados hermanos, el apóstol Pablo, cuántos milagros no vio, cuántas sanidades, pero él enfermo. Amén. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos pagar ese precio. Nosotros decimos: no, para que Dios sane al hermano, primero me tiene que sanar a mí. Y Dios no sana al hermano porque no lo va a sanar a usted también. ¿Por qué? Porque si lo sana a usted, ya no lo vemos aquí en la iglesia. Muchas veces ha pasado eso. Aleluya. Yo conocí a cierta persona que, no recuerdo si lo compartí aquí, pero que andaba en silla de rueda antes. Y de repente lo vi caminando. Y yo dije: este va a ser un gran siervo de Dios. No, hombre, y con gran tubo de alcohol andaba. ¿Por qué? Porque Dios lo recibió su milagro. Se fue. Pero mientras Dios no lo había sanado, ahí estaba en la iglesia. Muchas veces también por eso Dios no nos sana muchas veces, sino que ahí nos tiene, ¿verdad? Porque cuando llega la enfermedad, ahí estamos clamando. Ahí estamos a las 2 de la mañana, no nos podemos dormir tal vez del dolor, pero por lo menos ahí estamos orando. Aleluya. Pero si nos sana, no, hermano,
nos acostamos a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, y despertamos al otro día a la hora de la alarma y nos olvidamos de orar. Entonces Dios tiene que poner algo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es nuestra salvación. Ese es el propósito, es salvarnos. Amén. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos, una conducta carnal. Amados hermanos, también por eso hay muchos enfermos dentro del pueblo. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, verso 29. Dice la palabra del Señor: porque el que come, hablando de la cena del Señor, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amados hermanos, esto es algo muy importante. Y es, amados hermanos, algo que se está dando dentro del pueblo del Señor. Muchos, amados hermanos, están comiendo o pasando la cena del Señor indignamente. Indignamente. Amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Estaba hace como, no recuerdo bien si como unos 2 meses atrás, mientras estábamos pasando la cena del Señor, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: hay personas aquí que están pasando mi cena que son indignos de estar aquí. Amados hermanos, por eso es que de repente miramos a aquella persona. Dice la Biblia, mire, no todos están enfermos. Dice que hay muchos que están debilitados. ¿Por qué hay muchos que no les gusta orar? Porque están debilitados. ¿Por qué? Porque estando en esa condición pasan la cena del Señor. Y por eso nunca su vida espiritual todo el tiempo está por el piso. Porque lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y saber lo que significa la cena del Señor. Aleluya. Y entonces vamos a sentir la bendición, amados hermanos, de pasar la cena del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Cuando pasamos la cena del Señor, hermano, es como que me pusieran una inyección más, amados hermanos, con aquella fuerza, con aquella energía de poder buscar más y más al Señor. Y muchas veces llegamos a la casa llorando y caemos de rodillas y de repente ya nos damos cuenta que es ya casi noche. ¿Por qué? Cuando discernimos, cuando sabemos lo que Cristo pasó. Pero muchas veces el pueblo pasa la cena del Señor solo para que le den privilegio. Aleluya. ¿Hacia dónde vamos avanzando de esa manera? Por eso hay muchos enfermos y otros están debilitados. Nunca se levantan en su vida espiritual. Gloria a Dios. Amén, amén. Y no me he salido del tema. Ese es el versículo que hemos tomado. Ahí menciona, no todos están enfermos. Y otros dice, ya se murieron, ya están muertos. Tal vez no físicamente, pero sí espiritual. Están muertos espiritualmente. Y otros enfermos. Por el Espíritu Santo, mientras yo estaba rodeado ahí, ministraba esa palabra y me la puso en mi corazón. Me dijo, hay muchos enfermos dentro de mi pueblo, ¿verdad? Enfermos, debilitados. ¿Por qué? Porque así pasamos, amados hermanos. Nunca, de repente, a ver, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos llorado cuando tomamos la cena del Señor? Porque nos da lo mismo. Es como que le inviten una taza de café, pues, así. Así igualito, por lo menos ahí la cara ruda, porque a veces no se da cuenta que está caliente y se quema la boca. Pero estando aquí no, ni tan siquiera arruga la cara. No, amados hermanos, debemos de discernir. ¿Por qué? Porque por eso llega la debilidad espiritual. Yo no sé si me van siguiendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, muchas veces, o hay razones, ¿verdad?, que tal vez nos expliquen exactamente por qué Dios también permite las enfermedades en sus siervos. En 2 Corintios capítulo 12, versos 7 y, amados hermanos, de 7 al 9. Vamos a leer. Dice la Biblia, y para que la grandeza de las revelaciones no me enalteza desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo que 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Amados hermanos, el apóstol Pablo
el gran apóstol, amados hermanos, enviado a los gentiles. Dice que 3 veces pidió que el Señor lo sanara y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. O sea, ¿qué significa bástate de mi gracia? O sea, en otra palabra estaba diciendo, tranquilo Pablo, confórmate que yo ya te salvé, que antes ibas para el infierno, pero ahora vas para el cielo. De esto bástate, le dijo. No, porque ¿quién no quiere estar sano de su cuerpo, hermano? Creo que todos, ¿verdad? Pero hay ocasiones que Dios no lo hace. También vamos a ver, amados hermanos, y en otras ocasiones van a morir así, ¿verdad? Vamos a 2 de Reyes, capítulo 13, verso 14. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Cómo murió Eliseo? De una enfermedad, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, debemos de analizar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro punto si nosotros nos sentimos enfermos? Porque muchos siervos, amados hermanos, conforme a la palabra del Señor, murieron enfermos. Pero cuando ellos murieron, amados hermanos, ellos estaban seguros de algo, que iban a ir a la patria celestial. Y esa debe de ser nuestro objetivo primero. Ese debe de ser, amados hermanos, nuestra prioridad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, voy a hablarle rápidamente acerca de diferentes medios para recibir la sanidad divina. Tal vez, amados hermanos, yo creo que tal vez todos lo hemos leído, pero Jesús usó, amados hermanos, saliva y lodo para sanar. Amén. ¿Verdad? Vamos a ir a Juan capítulo 9, verso 6. Dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó en el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea, este hombre recibió su milagro, ¿verdad? Porque hay muchas maneras, amados hermanos, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, actúa para poder sanar, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras, ¿verdad? Y esta es una de las maneras, ¿verdad? Imagínense que alguien, en verdad, esté, ¿verdad? No sé, tenga alguna enfermedad o algo y que venga un hermano y haga lo mismo que hizo Jesús. Aquel hermano no creo, así como con la incredulidad de muchos, no creo que se deje con eso. Aleluya. ¿Verdad? Pero eso, amados hermanos, vemos en la palabra. Y eso mismo Jesús lo hizo. Amén. Ahora vamos a ver otro método, amados hermanos. Otro medio es acercarnos en Hechos 19, 11. Vamos a leer. Bendito Dios. Dice, amados hermanos, Hechos capítulo 19, verso 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense, amados hermanos, hasta qué nivel estaba esta iglesia primitiva. Solamente, amados hermanos, de repente un enfermo por X motivo no pudo llegar donde Pablo estaba predicando, pero llevaban un pañuelo, ¿verdad? Y ya cuando llegaban, más o menos, se lo ponían al enfermo, era sano, y si tenía un espíritu malo, salía también. Qué unción había en esos hombres, ¿verdad? Ahora la pregunta es, si hay un enfermo y usted le manda su pañuelo, más luego se va a morir, porque a ver cuántos días tiene que no lo lava, ¿verdad? Pero, amados hermanos, estamos hablando de estos hombres, amados hermanos, que tenían la unción de Dios, y esa también está para nosotros. Aún, amados hermanos, en estos días actuales de nosotros hemos visto que Dios ha levantado hombres tremendos, que Dios los usa en milagros, en sanidades. Y nosotros, porque no le buscamos, pero tenemos fe que para allá vamos, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Vamos a ver cosas grandes en este lugar. Amén. Eso es lo que yo creo. El que tiene la palma mucho cree, pero yo sí lo creo. Aleluya. Y, amados hermanos, el otro medio es el aceite. Vamos a Santiago capítulo 5, verso 14. Ese como que es el más usual, ¿verdad? El que más se ve ahora en nuestros días. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Santiago capítulo 5, verso 14. Dice, bendito Dios, yo creo que ya lo hemos leído. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, ¿verdad? O sea, el aceite, amados hermanos, ¿verdad? Se utiliza, ¿verdad? Para poder orar por los enfermos. Ahora, amados hermanos, ya para ir concluyendo, amados hermanos,
¿Por qué Dios no me sana? Y si Dios no me sana, va a decir alguien, mire, le voy a dar un consuelo que está en Romanos capítulo 14, verso 8. Le voy a dar un consuelo. De repente alguien dice, no, hombre, tanto tiempo que Dios no me sana y no me sana. Y posiblemente, ¿verdad?, no esté en pecado, ¿verdad?, sino que por X motivo Dios no lo ha sanado. Mire, le voy a dar un consuelo. Romanos capítulo 14, verso 8 dice que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque yo conozco muchas personas frustradas, hermanos, diciendo, yo estuve tanto tiempo en el Evangelio y Dios no me sanó, y como no me sanó, mejor me salí, dice. Imagínense qué actitud. ¿Cómo la criatura humana, amados hermanos, va a querer rebelarse con Dios? O sea, actuar de esa manera. No se puede. Amados hermanos, bendito sea el nombre. En Juan capítulo 11, verso 6, también nos damos cuenta, amados hermanos, de que a Jesús le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo. Y dice que él no se fue de inmediato, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces queremos, Señor, sáname, y al instante queremos que nos sane. Dice que él se tardó 2 días más. Y aquel vino y se murió. Pero al final siempre llegó Jesús. O sea, amados hermanos, de repente, amados hermanos, nosotros, Dios no nos contesta una oración, pero que Dios algo está haciendo, ¿verdad? De repente, amados hermanos, ¿sabe por qué Jesús no llegó? Porque Él no quería solamente obrar un milagro de sanidad, porque la sanidad lo hacía por montones, ¿verdad?, cuando Él andaba predicando. Pero cuando llegó, iba a hacer algo extraordinario. Amén. ¿Por qué? Porque iba a resucitar a Lázaro y tenía 4 días de muerto. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, yo soy la vida, la resurrección, bendito Dios. Dice, y el que esté muerto, dice, ¿qué dice? Vivirá. Aunque muera, vivirá. Y esa debe ser la seguridad que debemos de tener nosotros. Ahora, amados hermanos, también en Mateo 9:29, también, amados hermanos, nos da una palabra de que también es por nuestra fe. Medios, recuerden que estamos en medios para alcanzar la sanidad divina, porque muchas veces no tenemos fe para que Dios haga el milagro en nuestra vida. Muchas veces estamos falta de fe. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. ¿Por qué no tenemos fe muchas veces? Porque no oramos a Dios para que Dios nos sane, ¿verdad? Entonces, la fe es un medio, amados hermanos, que nosotros podemos utilizar para, amados hermanos, mover a Dios a nuestro favor. De repente alguien puede decir, bueno, hermano, pero yo mejor tengo fe, pero para ir al doctor. También la Biblia no prohíbe ir al doctor. Yo escuché a alguien mucho tiempo atrás diciendo de que el que iba al doctor, que no era cristiano, que era esto. No, si la misma Biblia aprueba que nosotros vayamos al doctor. Jesús lo dijo, y Él dijo que los enfermos no tenían necesidad de doctor. O sea, que los que no estaban enfermos no tenían necesidad de doctor, sino los enfermos. Aún, amados hermanos, Lucas era un médico, ¿verdad? O sea, amados hermanos, decir que porque estamos enfermos vamos a ir al doctor, no podemos decir a alguien que anda descarriado. No, si la fe de Él es, porque Dios también, dice la Biblia que Dios dejó la ciencia, ¿verdad? Y Dios le da la sabiduría a los hombres, tiene su límite, ¿verdad? Porque cuando la ciencia no puede, ahí obra Dios. Cuántas sanidades, cuántos milagros, amados hermanos, han transcurrido, donde la ciencia dice, ya no podemos hacer nada. Entonces dice Dios, ahora es mi tiempo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Amados hermanos, y como último punto, amados hermanos, una de las maneras de poder orar al Señor está, amados hermanos, en Mateo 8, capítulo 1 al 4. Y es, amados hermanos, por la misericordia del Señor. Hay que llegar al Señor por el lado de la misericordia. Dice la Biblia en Mateo capítulo 8, verso 1, que una mujer, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, bendito sea el nombre del Señor, que se llegó un leproso y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Otra versión dice, si quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Mientras él llegó a arrodillarse, se arrodilló y le dijo, si quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Ahora la pregunta es, ¿por qué le dijo si quieres? ¿Por qué no le dijo, maestro, sáname?
Así como muchas veces nosotros le decimos, ¿verdad? Señor, sáname, Señor, ahora te doy 5 días, Señor, para que me sane. Poniéndole fecha nosotros a Dios. Señor, hasta fin de año te doy, Señor, para que me sane. No, pero cuando nosotros vamos y estudiamos la palabra del Señor más detenidamente, este hombre llegó por el lado de la misericordia de Dios y le dijo, Señor, ¿quieres sanarme? La pregunta es, ¿podía hacerlo al instante, sí o no? Pero él no le dijo, sáname, él le dijo, si quieres. ¿Y qué le respondió el Señor? Sí quiero, le dijo. Y en ese momento lo sanó. Amén. Démosle palmas al Señor, amados hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hermosa hora. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. En la conclusión, amados hermanos, en el reglamento dice, la doctrina de la sanidad divina es aplicada